Saludos a todos. En este vídeo veremos dos conceptos que están muy relacionados entre sí y que de alguna manera sirven para cuantificar el rendimiento y las pérdidas de una planta fotovoltaica. Hablamos del yield y del performance ratio. Pero antes vamos a explicar otro concepto que solo depende del emplazamiento donde está instalada la planta fotovoltaica. Hablamos de lo que se conoce como yield de referencia. Como sabemos, la irradiancia a lo largo del día no es fija, sino que sube por la mañana, es máxima a mediodía y disminuye por la tarde. Si hacemos su integral a lo largo del tiempo, desde el amanecer hasta el anochecer, obtendremos el valor de irradiación recibida durante todo ese día, en vatios hora por metro cuadrado. Imaginad, por ejemplo, que en Málaga, el 10 de abril de 2013, hubo una irradiación de 5000 vatios hora por metro cuadrado. Pero si a una persona no familiarizada con esta terminología le das ese dato, la verdad es que la dejas a cuadros. En realidad es complicado saber si eso fue mucho o si fue poco, si fue un día bueno o si fue un día malo. Y es que el vatio hora por metro cuadrado no es una unidad que usemos en nuestra vida cotidiana, así que lo que se hace es cambiar de unidad. Cuando el sol da una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, no es el máximo, pero cualquier persona considera que el sol está dando caña. Llamemos a este valor de irradiancia estándar. En una situación imaginaria en la que dicho valor de irradiancia estándar se mantuviera constante durante toda una hora, digamos de 12 a 1 de la tarde, la irradiación recibida durante toda esa hora sería exactamente de 1000 vatios hora por metro cuadrado. Ahora bien, si cogemos el dato real de irradiación, o sea, los 5000 vatios hora por metro cuadrado, y los dividimos entre el valor de irradiancia estándar, 1000 vatios por metro cuadrado, obtenemos justamente un resultado, como podemos ver en la fórmula de la imagen, de 5 horas. Y eso es precisamente lo que se conoce como yield de referencia para ese emplazamiento durante ese día. O sea, el yield de referencia es coger la irradiación del día y dividirla entre la irradiancia estándar. Como la irradiación está en vatios hora por metro cuadrado y la irradiancia en vatios por metro cuadrado, el resultado está en horas. ¿Y cómo podemos interpretar eso? Pues veamos. El yield de referencia podría interpretarse como el número de horas que debería estar el sol dando una irradiancia fija de 1000 vatios por metro cuadrado para conseguir la misma irradiación total que se han conseguido en condiciones reales durante ese mismo día. Y quizás si le dices a alguien que ayer hubo 5 horas de sol, 5 horas plenas de sol, no sé si lo entenderá o no, pero la unidad horas de sol a mí y a ti nos resulta mucho más mundana y familiar y es más fácil para hacerse una idea de si ese día en Málaga fue bueno o fue malo. Tan solo me queda resaltar que el yield de referencia no tiene nada que ver con las características de la planta, tan solo depende del emplazamiento y de la meteorología del día en concreto. Al igual que la irradiancia que recibimos del sol va cambiando a lo largo del día, la potencia de salida en alterna de una planta fotovoltaica también varía en función de la evolución de esa irradiancia recibida, desde el momento en el que el inversor comienza a funcionar hasta el momento en el que se apaga. Así pues, la energía producida por el inversor durante todo el día será la integral de su potencia de salida desde el encendido hasta el apagado. Por ejemplo, nos podrían decir que en la planta que tenemos en la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Málaga, la energía producida a la salida del inversor el día 10 de abril de 2013 fue de 8400 vatios hora. Sin embargo, este dato no me da mucha información sobre lo buena o mala que es la instalación, ni sobre su rendimiento, ya que la producción en bruto de una planta fotovoltaica depende fundamentalmente del tamaño del generador. A más potencia pico del generador, mayor será la energía de salida en las mismas condiciones. Por lo tanto, para cuantificar el rendimiento de la planta fotovoltaica será necesario normalizar por la potencia pico del generador. La potencia pico del generador se calcula multiplicando el número de módulos por la potencia pico de cada módulo. Dicha potencia pico del módulo viene dada en las especificaciones del fabricante y no es nada más y nada menos que el valor de potencia máxima en condiciones estándar. Estamos hablando del valor ideal de potencia de salida del generador en condiciones estándar, o sea, sin ningún tipo de pérdida. Si tenemos, como en la imagen, una instalación con 42 módulos de 50 vatios cada uno en condiciones estándar, la potencia pico del generador será
de 2100 vatios pico. 2100 vatios pico significa que si durante una hora, digamos de 12 a 1 de la tarde, el generador estuviera constantemente en condiciones estándar y no hubiera ningún tipo de pérdida, la energía producida por el generador durante toda esa hora sería de 2100 vatios hora. Ahora, si normalizamos los 8400 vatios hora de salida en alterna producidos durante todo el día entre los 2100 vatios pico del generador, el resultado que obtenemos es lo que se denomina yield de la instalación para ese día, que en este ejemplo inventado nos sale 4 vatios hora partido vatios pico. O sea, que el yield se calcula cogiendo la energía en alterna producida durante todo el día y dividiendo el resultado entre los vatios pico del generador. Como la energía está en vatios hora y la potencia pico del generador en vatios pico, la unidad del yield sería vatios hora partido vatios pico. Ahora bien, en realidad vatios y vatios pico es la misma unidad, son vatios, así que se podría simplificar y entonces de alguna manera la unidad del yield serían horas. ¿Y cómo puede interpretarse eso? Si la instalación estuviera 4 horas funcionando en condiciones estándar, o sea, a 1000 vatios hora por metro cuadrado y a 25 grados de temperatura de célula y no hubiera ningún tipo de pérdida, se produciría la misma cantidad de energía que la que se ha producido durante todo el día en condiciones reales. O sea, que el yield es el número de horas que debería estar la instalación funcionando en condiciones estándar para producir la misma cantidad de energía que se ha producido en condiciones reales. Ahora veremos el concepto de energía ideal de salida de la planta fotovoltaica. Con ello nos referimos a la energía que debería producir en un día, en concreto la planta fotovoltaica, si no hubiera ningún tipo de pérdidas, sabiendo el rendimiento de los módulos fotovoltaicos según el fabricante. Por un lado, teniendo en cuenta la irradiación recibida en un día y el área del generador, podemos calcular la energía solar total recibida por el generador a lo largo del día. En la primera ecuación vemos que tenemos que multiplicar el área del generador en metros cuadrados por la irradiación recibida en el emplazamiento de la planta fotovoltaica. El área del generador no es más ni menos que el área de un módulo por el número de módulos. Por otro lado, necesitamos saber el rendimiento instantáneo de los módulos, y eso se hace mirando la hoja de especificaciones. Cogemos la potencia máxima en condiciones estándar y la dividimos entre el producto del área del módulo y la irradiancia estándar, o sea, 1000 vatios por metro cuadrado. Como numerador y denominador están en vatios, el valor obtenido es adimensional. Finalmente, obtenemos la energía ideal simplemente multiplicando el rendimiento instantáneo del modelo del módulo fotovoltaico instalado en nuestra planta por la cantidad total de energía solar recibida por el generador. Y por último, vamos a ver el concepto de performance ratio. El performance ratio trata de comparar la producción real en corriente alterna de la planta fotovoltaica con la energía que la planta hubiera producido si no hubiera absolutamente ningún tipo de pérdida. Así pues, para calcular el performance ratio, cogemos la energía realmente producida por la planta durante todo un periodo de tiempo y la dividimos entre la energía ideal que corresponde a dicho periodo de tiempo. El performance ratio es pues una magnitud adimensional y su valor será muy cercano a 1 si hay pocas pérdidas y disminuirá a medida que aumentan dichas pérdidas. Las pérdidas pueden deberse a muy diversos factores, por ejemplo, suciedad en el generador, fundamentalmente debida a la acumulación de polvo en la superficie, resistencia eléctrica en el cableado y los conectores, problemas en el seguimiento del punto de máxima potencia por parte del inversor, pérdidas por temperatura. Cuando hemos calculado la energía ideal, estamos suponiendo que la temperatura de módulo es de 25 grados Celsius. Pero, ¿qué ocurre si los módulos están a más de 25 grados Celsius? Pues que su potencia de salida será menor y por lo tanto la energía producida por el generador también será menor. Y también tenemos por último pérdidas por el ángulo de incidencia. Y es que cuando calculamos la energía ideal estamos suponiendo que la incidencia es normal, que esa es la situación más favorable. Pero esa situación no se da normalmente. Normalmente el ángulo de incidencia de los rayos solares con la superficie de los módulos es distinto de cero.
y por lo tanto hay pérdidas por reflexión. Y por último, miremos de nuevo la fórmula del performance ratio. La irradiación recibida influye tanto en el término que tenemos en el numerador como en el término que tenemos en el denominador. Así que, al dividir la energía real producida entre la energía ideal, la irradiación recibida de alguna manera se cancela. Así que, el performance ratio es independiente de la irradiación recibida y por lo tanto es independiente de las condiciones meteorológicas que se hayan dado. El performance ratio solo depende de las pérdidas. Y por último, os voy a dar un teorema cuya demostración os voy a dejar como ejercicio obligatorio. Tenéis que demostrar matemáticamente que el performance ratio se puede calcular como el cociente entre el yield y el yield de referencia, calculados ambos para el mismo periodo de tiempo. Y es que el yield depende de la instalación y del emplazamiento, mientras que el yield de referencia solo depende del emplazamiento. Así que, al dividir uno entre el otro, estamos normalizando y así eliminamos la influencia del emplazamiento, obteniendo algo, como el performance ratio, que solo depende de las pérdidas de la instalación. Bueno, y con esto terminamos este vídeo. Si queda alguna duda sobre los conceptos explicados, podéis preguntar en los foros, y muchas gracias y hasta la próxima.